Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia. Te pedimos que venga de tu revelación hacia nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Que nosotros podamos entender esta palabra, Señor, poderla poner en práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que esa semilla no regrese vacía, Señor, sino que pueda llevar fruto a su tiempo, en el nombre de Jesús. Lo ponemos todo en tus manos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero hablarles del poder de la resurrección. Nos han estado equipando con poderes, este es uno de ellos, el cual vamos a leer 1 Corintios 15, 21. Dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Aquí cuando está hablando de que la muerte entró por un hombre, está hablando de que por Adán y Eva entró la muerte. Cuando ellos pecaron en el huerto, vino la muerte. Pero también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Aquí está hablando del Señor Jesucristo, que sabemos que vino, murió por nosotros, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre, al que es digno de toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. En Filipenses 3:10 dice, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Entonces, para entender el poder de la resurrección del Señor, nosotros lo primero que tenemos que hacer es conocerle a Él. En Juan 11:25 dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aquí está hablando que el Señor Jesús es la resurrección. No dice, yo voy a ser la resurrección, sino que yo soy la resurrección y la vida. Sabemos que el Señor Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. En Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 está hablando de que cuando nosotros no habíamos aceptado al Señor, nosotros estábamos muertos, nuestro espíritu estaba muerto en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, y nosotros anduvimos en ese tiempo en el mundo, no habíamos aceptado al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestra alma. Nosotros andábamos caminando, pero nuestro espíritu estaba muerto. Cuando nosotros aceptamos al Señor, nuestro espíritu resucitó. El Señor le dio vida a nuestro espíritu. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el 2:5 de Efesios, ahí mismo dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor, el Señor, al aceptar a nosotros al Señor, nuestro espíritu tomó vida. Entonces nosotros tenemos que entender que el que no acepte al Señor, su espíritu está muerto. No ha resucitado su espíritu. Entonces va en un camino de condenación. Pero si nosotros, los que hemos aceptado al Señor, ya no vamos en ese camino de condenación, porque el Señor ya nos dio una salvación a través de su muerte. Pero no se quedó solo ahí, sino que resucitó. Como dice el coro, la tumba está vacía, porque Él resucitó. Entonces nosotros
celebramos esa resurrección. Y si el Señor no hubiera resucitado, en vano estaríamos nosotros. Pero el Señor resucitó. Dice Juan 5:25, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Entonces, cuando está hablando ahí de que en verdad os digo que viene la hora, está hablando de una resurrección futura. Y ahora es, dice el versículo, pero también está hablando de una resurrección en tiempo presente. Entonces, nosotros somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor, resucitó nuestro espíritu, pero todavía falta una resurrección de nuestra alma, de nuestro cuerpo, cuando venga el Señor, cuando Él nos resucite al tercer día. Dice en Mateo 16:21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Aquí Oseas está hablando de una profecía. Dice, nos dará vida después de 2 días. Y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Nosotros sabemos que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y aquí está hablando de que al tercer día nos va a levantar, nos va a resucitar. Y nosotros estamos en el tercer milenio. Entonces, hay 2 clases de muerte: los que andan debajo de la tierra, los que están debajo de la tierra, y los que andan encima de la tierra caminando, pero están muertos, porque no han aceptado al Señor, su espíritu está muerto. Por eso la Biblia dice que el Señor Jesús dijo, dejad que los muertos entierren a los muertos, porque esos muertos que andaban caminando ahí iban a enterrar a otro muerto. ¿Por qué? Porque no habían nacido a novedad de vida, no habían nacido nuevo, no habían aceptado al Señor, no tenían su espíritu vivo, estaban muertos. Entonces, el que acepta al Señor en su corazón, resucita su espíritu. Entonces ya no puede morir, a lo mucho dormir. En Mateo 18 dice, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, aquí está hablando de resucitar muertos. Lo que les estaba diciendo, de que cuando alguien no aceptó al Señor, es un muerto viviente, porque su espíritu está muerto. Y cuando resucita el espíritu humano, tiene el receptor para el Espíritu de Dios, para el Espíritu Santo, el cual es el otro consolador. Entonces, es muy importante que nosotros aceptemos al Señor Jesús en nuestro corazón, para que podamos tener vida en el Espíritu. En Lucas 14:14 dice, y serás bienaventurado ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. En 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos el poder que hay en la resurrección. Cuando nosotros aceptamos al Señor, nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza nueva. ¿Por qué? Porque estamos bajo un nuevo pacto. El pacto que tiene mejores promesas. En la ley antes habían 613 preceptos, pero había que cumplirlos todos. Pero ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en un nuevo pacto. En 1 de Pedro 1:3 dice,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, mediante la resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos una esperanza nueva, una esperanza viva de nacer de nuevo, de morir al viejo hombre, el cual es un proceso a partir de que nosotros aceptamos al Señor y empezar a ver las cosas espiritualmente, porque ya tenemos nuestro espíritu vivo, resucitado, el cual por el pecado estaba muerto, estábamos muertos, pero cuando venimos al Señor, el Señor nos perdonó, nos limpió, entonces resucitó nuestro espíritu. Entonces la resurrección nos habla de varias cosas, de una restauración, y una restauración es volver las cosas a su estado original. También nos habla de segundas oportunidades, de terceras, de cuartas, de quintas. El Señor tiene tanta misericordia de nosotros que no sabemos por qué oportunidad vamos, pero nosotros debemos de aprovecharla. Entonces yo quiero leer Deuteronomio 25:7, que dice: mas si no quisiere recibir por mujer a la de su hermano, que por ley debe ser suya, irá dicha mujer a la puerta de la ciudad donde está el juzgado, y querellándose a los ancianos dirá: el hermano de mi marido no quiere resucitar el nombre de su hermano en Israel, ni tomarme por mujer. Aquí está hablando de la ley del levirato, que era cuando se moría el esposo de la mujer, y el hermano tenía que levantarle descendencia. Pero aquí lo está hablando de un modo literal. Pero del lado espiritual, de que todo lo que nosotros sabemos, que todo lo que pasó en el pueblo de Israel, todo lo que le aconteció a ellos, es figura y ejemplo para nosotros. Y aquí está hablando de resucitar algo en esta versión. Y es resucitar el nombre de nuestro hermano. Bernabé resucitó el nombre de Pablo. Imagínese, Pablo recién convertido, ¿quién quería ir a predicarle? Si tenía una fama de que mataba y perseguía y mataba a los cristianos. Entonces imagínese, mira, te toca ir a predicarle a Pablo. Pero de ahí no voy a salir vivo, porque tenía un nombre, un mal nombre, una mala fama. Pero Bernabé lo llevó a la reunión de los apóstoles y lo presentó ahí. Y tal vez ni lo querían dejar entrar a Pablo, pero como iba con Bernabé, lo dejaron entrar. Pero Bernabé resucitó el nombre de Pablo, porque el nombre de Pablo estaba por los suelos, estaba muerto el nombre. Y nosotros, aplicándolo ahora, nosotros debemos de resucitar el nombre de nuestro hermano. ¿Cómo podemos matar el nombre de nuestro hermano? Con calumnia, con difamación, murmurando, hablando mal de él. Entonces nosotros somos llamados a resucitar el nombre de nuestro hermano y no a matar el nombre de nuestro hermano. Entonces nosotros no debemos de hablar mal de nuestros hermanos, porque ahí no estamos haciendo esto, estamos haciendo lo contrario, matando el nombre. Mira, con aquel no te juntes porque ya se tiene mala fama. Pero si ya aceptó al Señor, ¿usted no cree que si él se está metiendo y aceptó al Señor, ya se bautizó, está discipulándose, Dios no puede hacer algo con él? Claro, como lo ha hecho con nosotros. La Biblia dice que el que empezó la buena obra
la perfeccionará. Entonces, es un proceso de perfeccionamiento, un proceso de limpieza, un proceso de restauración, un proceso de, a veces de humillación, pero es un proceso de restauración que no es de un día para otro. Entonces, si alguien viene y entra y ya vimos que aceptó al Señor, ya se bautizó, pero allá afuera tenía un mal nombre, su nombre estaba muerto, tenía una mala fama. Nosotros tenemos que creer de que Dios puede restaurar a esa persona. Entonces, no matemos el nombre de los hermanos. Al contrario, aquí en Deuteronomio 25:7 dice que tenemos que resucitar el nombre, en esta versión de la Torre Samat. Aquí la mujer se queja con los ancianos. El hermano de mi marido no quiere resucitar el nombre de su hermano en Israel. Entonces nosotros tenemos que bendecir. Nosotros tenemos que bendecir a nuestros hermanos. Resucitarles el nombre. No difamarlos, no matarles el nombre. No hablar mal de ellos. No hablar mal testimonio, un falso testimonio, mejor dicho. Un falso testimonio. Sino lo que debemos es bendecirlo y creer lo que el Señor ha hecho. Nosotros lo puede hacer en Él también. Porque Dios no tiene acepción de personas. Dios nos manda a nosotros que no hagamos acepción. Entonces nosotros tenemos que bendecir y orar a nuestros hermanos. Tenemos que bendecir y orar por nuestros hermanos. Y no hablar mal de ellos. Porque al hablar mal de ellos, estamos matando el nombre de Dios. Entonces, nosotros debemos de optar y esforzarnos por alcanzar ese poder de la resurrección. De que sabemos que el Señor Jesús resucitó de los muertos, resucitó el tercer día, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor tuvo misericordia, nos escogió, nos perdonó. Tal vez algunos venimos como hijo pródigo, sucios, y el Señor nos lavó, el Señor nos cambió el vestido y nos abrazó y nos recibió. Entonces nosotros no podemos desechar a nadie, no podemos aislar a nadie. Nosotros tenemos que aprender a bendecir a nuestros hermanos. Entonces, el poder de la resurrección en nosotros es para nueva vida. Habla de una resurrección futura y una resurrección presente en Juan 5:25. Entonces, sabemos que viene una transformación para nosotros, pero antes que llegue eso, nosotros aquí, en una resurrección del tiempo presente, nosotros tenemos que continuamente morir al hombre viejo y resucitar en Cristo. Que Él crezca en nosotros y que nosotros vayamos dejando lo que tenemos que dejar, lo que nos separa de Cristo, lo que nos aleja de Dios. Entonces la resurrección nos habla de nuevas oportunidades y nosotros hoy tenemos una oportunidad para que saber y entender que ese poder nosotros lo podemos tomar y morir a lo viejo, morir al alma y alimentar el espíritu. Buscar las cosas espirituales, buscar las cosas de arriba y no las cosas terrenales. Y como le digo aquí en Deuteronomio 25:7, que resucitar el nombre de nuestro hermano, bendiciéndolo, amándolo, orar por ellos. Entonces, yo quiero que me acompañe a orar y que nosotros entendamos que nosotros debemos de resucitarle el nombre a nuestros hermanos.
no hablar mal de ellos, no dar falso testimonio hacia ellos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nosotros podamos ir muriendo, Señor, a todo lo que no te agrada, a toda vana manera de vivir, Señor, que tal vez heredamos de nuestros padres, Señor, en el nombre de Jesús. Que nosotros muramos a eso, Señor, que nosotros nazcamos a novedad de vida, Señor. Un nuevo tiempo, Señor. Un tiempo diferente, un tiempo de frutos, un tiempo en el cual nosotros podamos entender que estamos en tiempos finales, Señor, que tú ya vienes, Señor, y que nosotros estemos preparados, Señor, que nosotros estemos muriendo, Señor, a nuestras pasiones, a nuestra voluntad, Señor, todo al pecado, Señor, morir al pecado en el nombre de Jesús, a todo lo que no te agrada, Señor, en el nombre de Jesús, y que nosotros, Señor, podamos entender, Señor, de que hay un poder en la resurrección, que hay un poder, Señor, el cual nosotros podemos tomar y nacer de nuevo, Señor, seguir en ese proceso, Señor, de crecer, de madurar, Señor, de alcanzar la talla, Señor, del Señor Jesús. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que perdones, Señor, si nosotros hemos matado el nombre de nuestros hermanos, Señor, al hablar mal de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos de tu misericordia, de tu perdón, Señor, y que nosotros podamos bendecirlos, Señor, podamos amarlos, Señor, y poder resucitar el nombre, Señor, de nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén y amén. Iglesia, la vid verdadera, Ministerios Ebenecer, presentó la Biblia fiel y verdadera.